así como estamos en el libro de Génesis, hermanos, primer libro de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios, de este bendito y hermoso libro. Génesis, por favor, hermanos, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, por favor. Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a leer este pasaje de forma alternada. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2 y todos nos unimos en el versículo 10. Si a alguien le hace falta Biblia, hermanos, por favor, allá atrás podemos encontrar Biblias para compartir y todos así podamos leer la palabra de nuestro Dios. Dice así Dios en su palabra, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú, todos? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice, hermanos, el versículo 8, dice que y el hombre y su mujer a la mitad del versículo 8 se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Termina diciendo el versículo 10, dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo, dice, y me escondí. Quiero, hermanos, en este día tocar el tema del pecado y enfocarlo, hermanos, hacia los resultados que el pecado, hermanos, produce en nosotros, en nuestra vida. ¿Cuáles son los resultados del pecado? Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad que nos da de leer su palabra. Gracias, mi Señor, porque en ella encontramos no solamente aliento, consejo, sino también encontramos advertencias. Y aunque a veces, Padre, para nuestra carne no nos gustan las verdades, no nos gustan, mi Señor, las advertencias y que nos diga su palabra en lo que estamos mal, lo necesitamos, mi Dios, porque es usted, porque es su Espíritu Santo, es su palabra, mi Dios, quien nos está recalcando, quien nos está advirtiendo y mostrando los peligros, mi Señor, que hay, el descuidar estos temas, el descuidar estas advertencias. Gracias le doy, mi Dios, por este tiempo y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Déjeme decirle, hermano, que si usted y yo hemos creído y hemos confiado en Cristo como Salvador, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La Biblia también nos enseña que el que en Él cree no es condenado. Cristo dijo, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Cristo también dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, ha pasado de muerte a vida y no va a ser condenado. Son promesas que el Señor le da, hermanos, al cristiano, mostrándonos que en el momento en el cual usted y yo creemos, el Señor, hermanos, nos libra de la condenación del pecado.
Pero en ese momento en el cual, hermano, usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo, inicia, hermanos, una vida en la cual, hermanos, es un proceso de crecimiento, un proceso de cambio, proceso en el cual yo día tras día, poco a poco, debo de ir santificándome. La palabra santificación, hermanos, quiere decir separarse del pecado, pero a la vez quiere decir consagrarse al Señor, entregarse a Él. Ahora soy de Él, ahora soy para Él y vivo por Él. Eso es, hermanos, la santificación. Y como cristianos, hermanos, nosotros día tras día deberíamos de irnos apartando y separando de ese pecado. Pero tristemente, hermanos, llega un momento en el cual empezamos a permitir pecado en nuestra vida. Llega un momento en el cual, hermanos, nos hacemos esclavos de aquel mundo. Es cierto, como dice el libro de Romanos capítulo 6, hermanos, hemos muerto al pecado. Él nos ha libertado también, hermanos, del pecado y del diablo. Ahora somos libres, pero tristemente, hermanos, dice también la palabra de Dios que aquel al cual nosotros obedecemos nos hacemos esclavos. Y muchas de las veces, hermanos, nos esclavizamos a aquel que antes teníamos por dueño, que es el diablo. Dejamos de resistir a la carne, empezamos, hermanos, a producir pecados ocultos en nuestra vida. Esos pecados, hermanos, que a veces no queremos confesar, y no los queremos confesar porque no queremos reconocer que están mal. Hemos escuchado, hemos visto en la palabra de Dios, pero tristemente nos hemos rebelado ante ese pecado. Hemos fallado, hermanos, en seguir apartándonos y separándonos de la esclavitud del pecado en nuestra vida. Y sabe, hermanos, eso produce una serie de resultados. ¿Qué resultados, hermanos, produce el pecado? Número uno, el pecado, hermanos, el pecado trae culpabilidad. Primeramente, hermanos, por lo que vemos en el contexto de este pasaje, hermanos, Adán y Eva, Dios les dio un mandamiento y ahí tenemos, hermanos, el concepto de lo que es pecado. Pecado, hermanos, muchas de las veces no las imaginamos que solamente son aquellos homicidios, quizás la homosexualidad, quizás, hermanos, los vicios como el alcohol o como las drogas, como matar o quizás robar grandes cantidades de dinero. A veces pensamos que solamente eso es pecado, y no digo que no, claro que es pecado, pero déjeme decirle, hermanos, que el concepto de pecado va más allá. Aun cuando, hermanos, cosas que nosotros vemos, oímos y hacemos no lo consideramos pecado, es pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque es desobediencia a Dios. Dios le había dicho a Adán y Eva: no comas de ese árbol que está en medio del huerto. De todo lo demás, dice el Señor, puedes comer, pero de ese, dice la Biblia, no comeréis. ¿Qué hizo Adán y Eva, hermanos? Dice la Biblia que ellos no solamente vieron, tomaron, sino que también comieron de ese árbol, de ese fruto que Dios les había prohibido, y ellos desobedecieron a Dios. Eso es pecado. Cuando yo no hago lo que Dios me dice, lo vea o lo considere mal o no, es pecado si estoy rebelándome, hermanos, contra Dios. ¿Y qué produce, hermanos, el pecado? Produce vergüenza. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que cuando ellos pecaron, dice la Biblia en el versículo 7, que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron, hermanos? Otra vez se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, dice el 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y dice Adán y Eva, y me escondí.
¿Por qué, hermanos, Adán y Eva se escondieron? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en ellos había una pena, había una vergüenza, había una culpabilidad. Ellos, hermanos, sentían un pesar por lo que habían hecho, y eso hizo que tristemente, hermanos, ellos se alejaran de Dios. Tristemente. Escúcheme, hermano, eso es lo que provoca la culpabilidad. ¿Cuál, hermanos? El que me aleje de Dios. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hoy en día no hay que se alejan, hermanos, de Dios, que dejan de venir a la iglesia, empiezan, hermanos, con ciertos pecados, con la cervecita, con el cigarrito, con el pantaloncito en las mujeres, con la minifalda? ¿Y qué sucede, hermanos? Dejamos de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque sentimos en nuestro corazón culpabilidad. ¿Cómo es posible que así voy a ir a la iglesia y luego los hermanos ya me vieron y luego qué van a decir de mí? Eso es pecado, hermanos, también. ¿Debería de haber eso en mi corazón? Claro que no. Tampoco le estoy diciendo, hermanos, que seamos unos sinvergüenzas y que vivamos una vida de hipocresía allá en el mundo, allá en la casa, allá en el trabajo seamos unos y aquí en la iglesia seamos otros. Claro que no. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que cuando nosotros, al igual que Adán y Eva, le fallamos a Dios, en vez de acercarnos a Él, nos alejamos más de Dios, y por eso ya no oramos, y por eso ya no leemos la Biblia, porque tenemos miedo, tenemos pena, tenemos vergüenza. ¿Cómo es posible que ahora le voy a pedir a Dios? ¿Cómo es posible que ahora voy a orar? Y sí tengo enfermedades, pero ahora le voy a buscar. No. Y hermanos, en vez de que nos acerquemos a Dios, le pidamos perdón, reconozcamos nuestros pecados y reconozcamos nuestros errores, tristemente, hermanos, hacemos todo lo contrario, nos escondemos de Dios. Y muchos cristianos, déjeme decirle, hermanos, así vivimos y no dejan de venir a la iglesia porque quizás sus padres lo traen, porque quizás, hermanos, el esposo o la esposa vienen y pues ni modo, ¿qué me queda? Pero se ve, hermanos, porque me da pena, me da vergüenza venir a la iglesia, me da pena, me da vergüenza ganar almas, me da pena, me da vergüenza tocar en el coro, quizás cantar en la orquesta, tocar, ¿verdad? En la orquesta, cantar en el coro. Me da pena, vergüenza enseñar a los niños. Nos sentimos indignos, y sí, yo no digo que no, si hemos pecado, pero no es, hermano, para que yo me aleje y me esconda del Señor. Al contrario, es para que yo, hermanos, me acerque humildemente a Él, de rodillas le pida perdón al Señor y confíe, hermanos, en sus promesas de perdón. Confía en sus promesas de que Él entierra, dice la Biblia, nuestros pecados en lo más profundo del mar. Siempre me ha llamado, hermanos, mucho la atención esa expresión. Él, dice la Biblia, entierra nuestros pecados en lo más profundo del mar. ¿Sabe, hermanos, por qué? El hombre, hermanos, ha mirado hacia arriba, ha mirado hacia el cielo. Inclusive el hombre pudiera jactarse de decir, ya fui a la luna, y han enviado, ¿verdad? Quién sabe qué tantas cosas, inclusive hasta animales, ¿verdad? En vuelos y en viajes, y ahora vamos a ir a aquel planeta. Y, hermano, el hombre no ha podido llegar a lo más profundo del mar. No ha podido, hermanos. ¿Eso qué nos enseña, hermano? Que cuando usted y yo le pedimos perdón al Señor, Dios aleja nuestro pecado de tal manera, hermanos, que lo aleja hasta ni siquiera, hermanos, donde el hombre ha podido ver, explorar. Por lo tanto, ¿por qué llenar nuestro corazón, hermanos, de culpabilidad? Eso viene no de Dios, hermanos, viene del diablo, que está ahí, hermanos, metiéndonos con una vocecita en nuestra mente, diciéndonos no lo mereces, diciéndolo, ¿a poco así vas a ir a Dios? ¿A poco así te vas a arrodillar? Ahora sí te crees el muy santito. Mira lo que hiciste, mira lo que dijiste. Hermano, deseche esa voz de su mente, de su corazón. Reprenda, quizás, hermano, no me malentienda, pero dígale sus verdades al diablo.
quítate de mí, mentiroso, cochino, diablo. La Biblia dice así, y yo le voy a creer a mi Dios. Y el Señor dice que si yo le pido perdón, Él me perdona. Es lo que usted y yo, hermanos, deberíamos de hacer. Número 2, ¿cuáles son los resultados del pecado? El pecado no solamente trae culpabilidad, hermanos, el pecado también atrae. Número 2, la disciplina de Dios. El pecado atrae la disciplina de Dios. Y ahí tenemos, hermanos, Adán y Eva, ¿verdad? Echándose la bolita. Dice Adán, la mujer que me diste me engañó. Dice Eva, la serpiente me engañó y yo comí de ese fruto. Y mire, hermanos, la sentencia que Dios les dio, la disciplina, el castigo. Génesis 3:16, por favor. Dice desde el versículo, del 16, dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, dice, y al polvo volverás. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Los disciplinó. Los castigó, no solamente a la serpiente, a la mujer y también a Adán. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Dice la palabra de Dios que Él los expulsó del huerto del Edén como juicio, como castigo. ¿Qué sucede, hermanos, cuando usted y yo nos rebelamos contra Dios? Cuando insistimos en nuestros pecados, cuando no queremos reconocerlos, cuando todavía hay pecados que ya no debería de haber en nosotros, hermanos. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Dios tiene que tomar acción y Dios nos disciplina. Eso es lo que produce el pecado, porque somos necios, hermanos. Jóvenes no queriendo, hermanos, obedecer a sus padres, siendo rebeldes contra ellos. Joven, no pienses que te vas a escapar de la disciplina del Señor. No es justificable el que tú te rebeles contra ellos. ¿Qué excusa pudieras dar? No lo hay. Ay, es que, hermano, mis padres no son cristianos. No importa, tú obedécelos. Ay, que es que, hermano, mis padres, fíjese que no quieren venir a la iglesia. No importa, tú obedécelos, sujétate a ellos. Si no, el Señor te va a disciplinar. No queremos dejar la mentira, no queremos dejar el rencor, los pleitos, las divisiones en la familia, en el hogar, en el matrimonio. ¿Sabe qué va a producir eso, hermanos? A producir la disciplina del Señor. Y esa sentencia, hermanos, les soy sincero, me da miedo. Mire lo que dice Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, mire lo que dice el versículo 1, hermanos. Dice Proverbios 29, 1, dice, el hombre que reprendido, ¿qué hace, hermanos? Endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Y dice la Biblia, y no habrá para él medicina. Es como aquel padre, hermanos, y yo sé que a veces hay padres, ¿verdad?, que sus hijos los convencen con una carita de papá, ya me voy a portar bien, de veras, mientras que el papá estuvo insistiendo y le dijo 2, 3 veces, y la cuarta el papá agarró, ¿verdad?, el cinturón, papá agarró, ¿verdad?, la vara, y entonces el hijo ahora sí ahí corriendo, ¿verdad?, va haciendo lo que papá le dijo. Pero, hermanos, déjeme decirle que cuando usted diga algo lo tiene que cumplir, y así es el Señor. Dios dice, mira, si yo ya te reprendí y eres un necio y no quieres entender, de repente, mira, ¿sabes lo que voy a hacer?
te voy a disciplinar y sabes, ya no va a haber medicina para ti. Y lo que el padre debería de hacer es, si ya agarré la vara, ni modo, te advertí, te dije y no quisiste entender. Es como el padre, hermanos, que ya va con el cinturón. ¿Qué hace? Pues ni modo, mijito, ahí te va, 2, 3. Así es el Señor, hermanos, a veces. El Señor es paciente, es cierto. No es que Él retarde su promesa, no. Él es paciente esperando a que usted y yo nos arrepintamos. Pero cuando no queremos entender, hermano, el Señor empieza el proceso de disciplina y sabe que ya no hay remedio. Hasta que usted y yo, hermanos, terminamos de recibir la disciplina del Señor. Por más que clamemos, por más que oremos, por más que le digamos, sí es cierto, Señor, tenía razón, perdóname, hasta que el Señor, hermanos, no termine su disciplina, hasta entonces, hermanos, Dios me va a escuchar. Mire, hermanos, lo que dice Proverbios 66, 18, algo parecido, hermanos, a esto que estamos diciendo, Proverbios 66. Mire lo que dice el versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dije Proverbios, perdón, Salmos 66, 18. Mire lo que dice Salmos 66, capítulo 66. Mire lo que dice el versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado, ¿qué, hermanos? La iniquidad, el Señor dice, no me habría escuchado. ¿A poco, hermano, esto puede suceder en mi vida? Puede suceder que Dios no me escuche. Puede suceder que por más que yo clame, por más que yo pida, por más que yo le ruegue, por más que yo me tire y me revuelque y me humille delante de Él, el Señor puede que Él no me escuche. Sí, dice la Biblia. Si usted y yo tenemos pecado en nuestro corazón que no hemos querido reconocer y que no hemos confesado delante del Señor, cuidado, porque la disciplina del Señor va a venir sobre nuestra vida, hermanos. Por eso es que, hermanos, no se nos debería de hacer raro el poder ver, por ejemplo, en la palabra de nuestro Dios, cuando el pueblo fue llevado cautivo, hermanos. Por más que el pueblo clamó, por más que el pueblo oró, ¿sabe qué, hermanos? La sentencia de Dios se tuvo que cumplir sobre ellos. 70 años de cautiverio. Después de esos 70 años, entonces sí, el Señor no solamente perdonó, el Señor también restauró su vida. Pero durante esos 70 años, por más que el pueblo hubiera podido pedir y rogar al Señor, Dios no los hubiera devuelto a su tierra. Cuidado, hermanos, cuando el Señor disciplina, porque ya no hay remedio, ya no hay medicina para nosotros hasta que seamos quebrantados, hasta que aprendamos, hermanos, la lección. Temamos, hermanos, porque el Señor, con el Señor no se juega. Mire, hermanos, lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios 11:30. Primera de Corintios 11:30. Estamos viendo, hermanos, cómo el Señor disciplina, el Señor castiga. Mire lo que dice Primera de Corintios 11:30, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, dice, inclusive duermen, es decir, ya están muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice, hermanos? Aquí está la solución, hermanos. No seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Mira, quieres que yo no te juzgue y te castigue. Necesitas tú, dice el Señor, juzgarte, examinarte, ver cómo están tus intenciones, ver cómo están tus pensamientos, ver cómo estás con esos pecados ocultos, con esos pecados que nadie más sabe. Quizás sus papás no lo saben, quizás su esposa no lo sabe, hermana, quizás su esposo no lo sabe.
¿Cuáles son esos pecados? Si yo no los confieso, no los reconozco y no le pido al Señor perdón y me aparto de ellos, ¿sabe qué va a hacer el Señor, hermanos? El Señor me va a juzgar. Y por eso dice la Biblia, va a haber muchos enfermos, debilitados y muchos inclusive, hermanos, hasta vamos a perder la vida. Cuidado, hermanos, porque si yo no me aparto del pecado, el Señor me va a disciplinar. ¿Cuáles son los resultados, hermanos, de la disciplina de Dios? ¿Sabe cuáles son? Los resultados del pecado son la disciplina de Dios. Hay más pasajes, hermanos, que la verdad, hermanos, deberían de darnos y deberían de ponernos a pensar. Deuteronomio, no vaya ya, por ejemplo, capítulo 28, 14 versículos, hermanos, nos hablan tanto de la obediencia como de la bendición de Dios. 14 versículos, pero de ahí para allá, cerca de 50 versículos. ¿Sabe de qué tratan, hermanos? De la maldición de Dios, de las enfermedades, de los enemigos, del miedo, del temor que vienen de parte del Señor como su disciplina. Debería de espantarnos, hermanos. ¿Cómo es posible que 14 versículos hablen de la bendición? Porque es todo lo que necesito, la presencia de Dios conmigo y que me vaya bien. Pero del lado de las maldiciones, hermanos, 50 versículos. ¿Sabe qué significa eso? El Señor nos está diciendo, pon atención, porque eres dado a fallarme. Pon atención, dice el Señor, porque si no te arrepientes, la disciplina va a venir sobre ti. 3. ¿Cuáles son los resultados del pecado, hermanos? No solamente culpabilidad, no solamente disciplina. Número 3, el pecado nos separa de Dios, hermanos. Miren lo que dice Génesis 23, capítulo 3, versículo 23. Génesis capítulo 3, versículo 23. Mire lo que dice, hermanos, este pasaje. Génesis 3, 23 y 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo tenemos, hermanos. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? El Señor los expulsó. Ellos sufrieron, hermanos, lo que se conoce como la muerte espiritual, una condición en la cual todo ser humano, hermanos, sufre. Inclusive al momento de ser engendrado, al momento de nacer, hermanos, hay una separación, hay una división entre el hombre y Dios. Sí, sé, eso es en cuanto al inconverso y su final. La Biblia enseña, Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, dice la Biblia, y todos los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, dice la Biblia, y todos los mentirosos tendrán su parte. ¿Sabe dónde, hermanos? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está hablando, hermanos, del infierno, del lago de fuego. Es lo que todos merecemos, estar separados de la presencia de nuestro Dios, hermanos. La pregunta es, ¿qué con el cristiano? Sí, yo ya soy salvo. Sí, hermanos, yo ya creí en Cristo. Ahora yo soy hijo de Dios. Pero sabe, hermanos, como hijos de Dios, usted y yo, hermanos, podemos, hermanos, tener una separación entre el Hijo y el Padre. Una separación en la cual, hermanos, nos alejamos de Dios, nos alejamos de su comunión, nos aislamos, hermanos. Nos aislamos de esa comunión de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Y cuando eso sucede, hermanos, como dice la palabra de nuestro Dios, miren lo que dice Juan 15:5, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque, ¿qué dice, hermanos? Separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, usted y yo nos podemos separar de la presencia del Señor, nos podemos separar de la comunión de Dios, nos podemos separar, hermanos, de su protección. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Como dice este versículo, cuando yo me separo de Dios por el pecado, nada podemos hacer. Por eso, hermanos, cuando insistimos en nuestro pecado, no sé si le ha pasado, hermanos, pero todo nos sale mal. Todo, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el hogar, con mi esposa, con mis padres, con los hijos. Todo me sale mal, pierdo esto, se me poncha la llanta del carro, se me descompone, hermanos, no sé, la televisión, qué bueno, el celular, qué bueno. Todo empieza a salir mal. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado me ha separado de la comunión del Señor. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios vez tras vez nos insiste a no alejarnos de Él. Nos alejamos de Él cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar. Nos alejamos de Él, hermanos, cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando dejamos de congregarnos, cuando nuestra mente ya no se conecta con Él. Vivimos, hermanos, como si Dios no existiera en nuestras vidas. Y ahí es, hermanos, ahí es cuando el diablo entra. Por eso, hermanos, en el libro de Pedro, primera de Pedro 5:8, dice que el diablo anda, ¿sabe cómo, hermanos? Como león rugiente, buscando, viendo a quién devorar. ¿Y cuándo, hermanos, sucede eso? ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando nos alejamos de Dios. Qué triste, hermanos, es poder ver, por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos, diciendo, y yo he orado, dice, ¿para qué, hermanos? Para que Satanás, hermanos, pudiera, hermano, dice, destruir su carne. ¿Cómo es posible, hermanos, que pueda suceder eso en la vida inclusive de un cristiano? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nos separamos de Dios. Al separarnos de Dios nos separamos de su protección. Y ahí es, hermanos, cuando el diablo nos agarra de sus juguetes. Ahí es, hermanos, cuando el diablo puede tomar represalias contra nosotros, contra nuestra familia, contra los hijos, producir tentaciones, hermanos, desviarlos con el pecado. Y por eso, hermanos, tantos hijos de cristianos todavía, hermanos, no se convierten. ¿Por qué? Porque papá, porque mamá se alejaron del Señor. Y ahora los hijos, hermanos, andan en el mundo. Cuidado, hermanos, cuando usted y yo nos alejamos de Dios. ¿Cómo empieza el Salmo 91:1? El que habita. El que habita, el que se acerca, el que se refugia, el que se acerca a Dios, el que va bajo el resguardo del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que sucede cuando un cristiano se acerca a Dios. Pero imagínense lo contrario, hermanos. Cuidado, porque el pecado nos aleja de Dios. Y ahí es donde vienen, hermanos, serias consecuencias a nuestra vida. Número 4, hermanos, ¿qué produce el pecado? Número 4, el pecado, hermanos, nos roba el gozo de la salvación. El pecado nos roba ese gozo, nos roba esa alegría. Es cierto, hermano, usted y yo como cristianos, y por el pecado no perdemos la salvación, pero ¿sabe lo que sí perdemos, hermanos? Perdemos el gozo de esa salvación. Miren lo que dice Salmo 51:8, el ejemplo y el testimonio de David. ¿Qué dice Salmo 51, versículo 8? Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 51:8 dice: hazme oír, ¿qué, hermanos? Gozo y alegría,
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire lo que dice el 12: vuélveme, ¿qué, hermanos? El gozo de tu salvación, y espíritu noble, dice la Biblia, me sustenten. Yo quiero, hermanos, que usted y yo echemos una mirada hacia atrás y recordemos el día en el cual fuimos salvos. Ese día en el cual, hermanos, nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Usted y yo, hermanos, recibimos nuestro primer amor, recibimos el gozo de nuestra salvación. ¿Qué importaba si había necesidades? ¿Qué importaba si había enfermedades? Yo estaba contento, yo estaba gozoso de saber que Dios me había salvado, de saber que ya no iba a ir al infierno. Estaba contento y gozoso de leer la Biblia, agarrarla, deleitarme, aprender, conocer, entender la palabra de Dios. Estaba contento porque ya iba a llegar el domingo, iba a escuchar la palabra de Dios, iba a cantar hermosos himnos al Señor. Pero ¿qué sucedió, hermanos? El pecado fue entrando a nuestra vida y empezamos a perder ese gozo, esa alegría, ese entusiasmo, esas ganas de venir y escuchar la palabra de Dios y deleitarnos. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos, por el pecado. El culpable, hermanos, no es el hermanito fulano de tal. El culpable no es mi esposo, mi esposa. El culpable no es los hijos. El culpable soy yo, que he dejado entrar el pecado en mi vida. Por eso, hermanos, por eso es que vivo una vida triste. Mire lo que dice Salmo 32:3. Un pasaje, hermanos, paralelo a lo que sucedió con David. El pecado que cometió, hermanos, con Betsabé. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios lo enfrentó, Dios le mostró, hermanos, ese pecado. Él no lo quiso reconocer, y mientras él, hermanos, cayó, mire lo que sucedió. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, ¿qué sentía él, hermanos? Dice que se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor, mi alegría en sequedales de verano, en tristezas, en preocupaciones. Pero dice el 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí es donde David dice, versículo 1 y 2: bienaventurado, es decir, doblemente feliz, doblemente dichoso. ¿Quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe cómo se llama eso? Perdón. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, los reconocemos y nos apartamos, hermanos, es cuando viene un gozo, es cuando viene, hermanos, algo confortante, algo refrescante a nuestras vidas, cuando nos quitamos un peso de nuestro corazón, cuando puedo decir: ya llevo una semana, ya llevo 2 semanas, ya llevo un mes, ya llevo un año sin cometer ese pecado, sin decir groserías, sin estar bebiendo, tomando alcohol o drogándome. Ahí es cuando uno dice: wow, qué bien se siente, qué bendición, no había sentido esto, qué alegría, qué gozo. Pero cuando empezamos a caer, hermanos, en esos pecados, dice la Biblia, hermanos, nuestro verdor se convierte en sequedales de verano. Empezamos, hermanos, con la tristeza, empezamos con la ira, empezamos con el enojo y no sabemos qué nos molesta, y todo el día estamos molestos, enojados, fastidiados. Ya no queremos nada, nada nos complace, nada nos alegra. ¿Por qué, hermanos? Por ese pecado.
ese pecado, hermanos, oculto, ese pecado que no queremos dejar y que no queremos reconocer. Déjeme decirle, hermanos, que no solamente el pecado quita el gozo, el pecado trae tristeza, el pecado produce un enojo, una molestia. El pecado también, hermanos, trae temor. Dentro del gozo perdemos el gozo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay miedo y hay temor en nuestro corazón. Qué triste es vivir así. Mire lo que dice Proverbios 28:1. Proverbios 28:1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Proverbios, por favor, capítulo 28, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo tenemos, hermanos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Hermanos, el león, ¿a quién le tiene miedo? Al contrario, todos le tienen miedo al león. Todos corren cuando escuchan ese rugido del león. Estremece. Pero eso es, hermanos, cuando vivimos una vida de comunión con el Señor, cuando vivimos una vida de obediencia, cuando vivimos una vida justa, recta, piadosa delante de Dios. Pero cuando no, ¿sabe qué sucede, hermanos? Dice la Biblia, soy como el impío. El impío, dice la Biblia, huye sin que nadie lo persiga. Siempre se me viene a la imagen, hermanos, cuando leo este pasaje, este versículo, cuando, hermanos, escucho algo sobre el temor. Esa situación, hermanos, y yo creo que muchos de aquí, no sé si la hemos vivido, la hemos experimentado, pero hermanos, el sentir que hay alguien que nos está viendo. Vamos por una calle oscura y sentimos que alguien nos sigue, escuchamos pasos y sentimos que ya nos van a asaltar y que nos están persiguiendo, cuando en realidad, hermanos, no es nadie. Eso es miedo, eso es temor. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque nuestra conciencia no nos deja tranquilas, porque nuestra conciencia, hermanos, nos dicta que estamos mal. Hermano, ¿por qué vivimos esa vida de temores? Esa vida en la cual no queremos salir y yo no le digo que no nos cuidemos, yo le digo que no le digo que salga a las 12 de la madrugada, a la 1, ya como si nada. No, claramente debemos de tomar medidas, pero hermanos, ¿por qué vivir con ese miedo, con ese temor? Ay, si me da la pandemia, ay, si me enfermo, ay, si voy al hospital y luego dicen verdad, me dicen aquello y me cuentan esto. Hermanos, vivimos con miedos y temores porque no hay gozo del Señor en mi vida. Tememos, hermanos, a lo que me pueda pasar, a lo que me pueda acontecer. Hermano, muchos de nosotros tenemos temores como Job. Dice, lo que temí me vino. Hermano, Job tenía ciertos temores. ¿Y sabe qué? Dice Job, eso me vino, eso me aconteció. Hermano, muchos de nosotros al pensar en ciertas situaciones, yo conozco mis miedos, hermanos, yo conozco mis temores, yo sé qué podría producir en mi corazón y a veces no solamente lo pienso, a veces lo sueño. Pero hermanos, cuando me acuerdo de Dios, cuando me acuerdo, hermanos, que tengo sus promesas, cuando me acerco a Él, hermano, todo eso se desvanece, todo eso se quita, empieza a producir en mi corazón una alegría, una paz, una tranquilidad. Hermanos, dormimos como bebés, tranquilos, despreocupados. Aquí está mi papá, aquí está mi mamá, ¿qué me preocupa? Aquí está el Señor, ¿qué me preocupa? Pero ¿sabe por qué no podemos vivir así, hermanos? No podemos vivir así porque hemos perdido el gozo, hermanos. ¿Por qué? Por el pecado. Tengamos cuidado, hermanos, con la culpabilidad. Tengamos cuidado con la disciplina del Señor, hermanos, porque puede venir. Tengamos cuidado el alejarnos de Él, pero también tengamos cuidado, hermanos, el perder el gozo de la salvación. ¿Por qué?
por el pecado. ¿Qué necesitamos, hermanos? Tres cosas: reconocer, humillarme, reconocer, hermanos, qué pecados el Señor me ha recalcado, me ha dicho. Hagamos memoria, nuestra esposa nos los ha dicho. Hagamos memoria, nuestros padres nos los han dicho. Hagamos memoria. El pastor en alguna predicación, el Espíritu Santo en algún versículo me lo ha recalcado. ¿Qué necesito? Primeramente, reconocer mi pecado, mis fallas y mis errores. Segundo, necesito confesar esos pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. Pero número tres, y se aparta, que alcanzará, hermanos. Número tres, necesito apartarme de ese pecado, tener valor. Necesito, hermanos, enfocarme en ese pecado y decirle no al pecado, decirle no al diablo, decirle sí tengo ganas, pero reprimir ese deseo porque sé que está mal, y decir hoy no, y correr, huir, quizás ir con mis padres, ir con mi esposa, porque yo sé que si me quedo ahí voy a caer. Esforzarme por alejarme y quitar ese pecado de mi vida. Y cuando lo haga, hermanos, cuando lo haga es cuando la bendición, la protección, el cuidado y el gozo de Dios y su paz van a invadir mi corazón, y lo vamos a tener con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, mi Dios, mi Señor, gracias por su palabra, gracias por preocuparse por nosotros. Gracias porque usted quiere una plenitud de gozo en nuestras vidas. Gracias porque usted quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros, pero hemos entendido el por qué no. Ahora hemos entendido que es ese pecado que no hemos querido reconocer, ese pecado que no hemos confesado, ese pecado del cual no nos hemos apartado. Ayúdenos, mi Señor, por favor, a arreglar cuentas en este día con usted. Ayúdenos a confesarle, Padre, nuestros pecados y a esforzarnos por vivir una vida santa delante de usted. Hermano, hermana, si el Señor nos habló, ¿por qué no venimos delante del Señor? ¿Por qué no venimos aquí al altar, o ahí donde usted se encuentra? Haga un altar en su asiento, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Arrodillémonos delante del Señor. Digámosle: si es cierto, Señor, tienes razón. En este día reconozco que te he fallado. Perdóname, me voy a apartar, me voy a separar. Tienes razón, Señor. Ayúdame, por favor. No quiero vivir con esta vida de culpabilidad. No quiero que tú me disciplines. Quiero juzgarme a mí mismo. No quiero separarme de ti, perder tu protección. He perdido, Señor, ese gozo de mi salvación. Vuélveme ese gozo, mi Señor, por favor. Quita ese temor, quita ese miedo, quita esa tristeza de mi corazón. Arreglemos cuentas, hermanos, con el Señor. Padre celestial, mi Señor y mi Dios, en este día venimos delante de su presencia, Padre, agradecidos por tomarnos de nuestra mano, mi Señor, levantarnos, darnos ánimo, darnos esperanza, darnos consuelo y mostrarnos, Padre, lo que nuestra vida, lo que nuestra familia y lo que nuestra iglesia necesita. Ayúdenos a no ser rebeldes, mi Señor, por favor, ayúdenos a decirle sí. Gracias le doy por cada uno de mis hermanos que en este día estamos, Padre, confesando y reconociendo en lo que le hemos fallado. Ayúdenos a cambiar, por favor, ayúdenos a esforzarnos, ayúdenos a ser diligentes, mi Dios, y a poder ver su poder, a poder ver su presencia, mi Señor, en nuestra vida, a poder ver a ese Dios de Abraham, a ese Dios de Isaac, a ese Dios de Jacob, a ese Dios de José, a ese Dios de Moisés, actuar también en nuestra vida. Gracias, mi Dios, doy por su palabra, y todo esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo.